La tarde de Jerusalén se teñía de dorado cuando el aire mismo parecía susurrar secretos que los oídos mortales no deberían escuchar. ¿Acaso existe un momento en la historia donde la verdad y el poder se encuentran en una danza tan peligrosa que solo la oscuridad puede servir como testigo? En las calles empedradas de la ciudad santa, donde cada piedra guardaba memorias de profetas y conquistadores, un hombre caminaba con el peso de dudas que podrían destrozar los cimientos de todo lo que había creído durante décadas. Nicodemo, miembro respetado del Sanedrín, conocía cada ley, cada tradición, cada interpretación sagrada que había moldeado la fe de su pueblo durante generaciones. Sin embargo, algo había comenzado a inquietarlo, una grieta imperceptible en la estructura de sus certezas que amenazaba con convertirse en un abismo. ¿Qué ocurre cuando un hombre que ha dedicado su vida entera a defender la ortodoxia comienza a sospechar que la verdad más profunda yace precisamente en aquello que la ortodoxia prohíbe? Cuando el guardián de la tradición se convierte en su cuestionador más peligroso. Los rumores llegaban como susurros en los pasillos del templo, fragmentos de conversaciones que se interrumpían cuando él se acercaba, miradas que se desviaban cuando su presencia se hacía evidente. Hablaban de un rabino de Nazaret que no solo interpretaba las escrituras de manera diferente, sino que parecía poseer un conocimiento que trascendía las enseñanzas tradicionales. Pero ¿de dónde provenía ese conocimiento? ¿Qué fuentes había bebido este hombre que le permitían hablar con una autoridad que incluso los más eruditos doctores de la ley no podían igualar? Nicodemo había escuchado las enseñanzas de Jesús de manera indirecta, a través de terceros, en fragmentos que llegaban distorsionados por el miedo y la fascinación de quienes los transmitían. Cada relato añadía una nueva dimensión a un misterio que se hacía más complejo con cada día que pasaba. ¿Cómo era posible que un carpintero de una aldea insignificante pudiera articular conceptos teológicos que desafiaban siglos de interpretación rabínica? ¿Qué tipo de formación había recibido que le permitía navegar por las profundidades de la ley mosaica con una destreza que rivalizaba con la de los más grandes maestros? La curiosidad de Nicodemo no era meramente intelectual, era visceral, urgente, como si su alma hubiera reconocido algo en aquellas enseñanzas que resonaba con una verdad que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. Existe un momento en la experiencia humana donde el conocimiento deja de ser simplemente información y se convierte en una fuerza transformadora que reordena todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y el mundo. ¿Qué sucede cuando esa transformación amenaza con destruir no solo nuestras creencias, sino nuestra identidad misma? La posición de Nicodemo en el Sanedrín lo colocaba en una situación particularmente delicada. Como miembro de la élite religiosa, se esperaba que fuera un guardián de la ortodoxia, un defensor de las tradiciones que habían mantenido unido al pueblo judío a través de siglos de persecución y exilio. Sin embargo, ¿qué responsabilidad tiene un hombre hacia la verdad cuando esa verdad entra en conflicto con las instituciones que ha jurado proteger? ¿Puede la lealtad institucional justificar la ceguera ante revelaciones que podrían liberar al pueblo de cadenas que ni siquiera sabe que lleva? Las noches se habían vuelto territorios de insomnio para Nicodemo, horas de oscuridad pobladas por preguntas que no encontraban respuesta en los textos sagrados que conocía de memoria. ¿Por qué las enseñanzas de Jesús producían en él una resonancia tan profunda si contradecían gran parte de lo que había aprendido? Era posible que hubiera aspectos de la revelación divina que los custodios oficiales de la fe habían pasado por alto, o peor aún, habían suprimido deliberadamente. Los fragmentos de información que llegaban a sus oídos sugerían que Jesús no había aparecido de la nada con su mensaje revolucionario. Había indicios, rumores apenas susurrados,
de que había pasado años de su vida en lugares y con personas que la historia oficial prefería no mencionar. ¿Qué había hecho durante esos años perdidos de su biografía? ¿Con quién había estudiado? ¿Qué textos había leído que no formaban parte del canon aceptado por las autoridades religiosas? Una tarde, mientras Nicodemo caminaba por los jardines del templo, se encontró con un anciano escriba que había conocido desde su juventud. El hombre, cuyo rostro llevaba las marcas de décadas dedicadas al estudio y la contemplación, se acercó a él con una expresión que mezclaba curiosidad y precaución. ¿Habría notado también la inquietud que consumía a Nicodemo? ¿Reconocería en él los síntomas de alguien que había comenzado a dudar de verdades que una vez consideró inmutables? La conversación comenzó de manera casual, pero pronto derivó hacia temas más profundos. El escriba mencionó, como quien no quiere la cosa, ciertos manuscritos que había visto durante su juventud, documentos que hablaban de tradiciones que antecedían a las interpretaciones oficiales de la ley. ¿Por qué estos textos no formaban parte del conocimiento común? ¿Qué contenían que los hacía tan peligrosos para el establishment religioso? Nicodemo sintió que su corazón se aceleraba mientras el escriba hablaba en voz baja sobre una comunidad que vivía en el desierto, cerca del Mar Muerto, que había preservado enseñanzas y prácticas que se remontaban a los tiempos más antiguos del judaísmo. Los llamaban esenios, y según los fragmentos de información que había logrado reunir a lo largo de los años, mantenían tradiciones que la corriente principal del judaísmo había abandonado o modificado con el paso del tiempo. Pero ¿qué relación podía tener esta comunidad obscura con las enseñanzas de Jesús? ¿Era posible que existiera una conexión que las autoridades religiosas prefirieran mantener en secreto? El escriba, percibiendo el interés creciente de Nicodemo, bajó aún más la voz y mencionó que algunos de los conceptos que Jesús utilizaba en sus enseñanzas mostraban similitudes inquietantes con las doctrinas esenias. ¿Coincidencia o evidencia de una influencia que la historia oficial había decidido borrar? La mente de Nicodemo comenzó a establecer conexiones que lo llenaron tanto de emoción como de terror. Si Jesús había tenido contacto con los esenios, si había estudiado sus textos, si había sido influenciado por sus enseñanzas, entonces toda la narrativa oficial sobre el origen de su mensaje necesitaría ser reexaminada. Pero ¿quién tendría el valor de emprender semejante investigación? ¿Quién se atrevería a cuestionar una versión de los hechos que se había vuelto tan sagrada como los mismos textos que pretendía interpretar? La conversación con el escriba había plantado una semilla de determinación en el corazón de Nicodemo. No podía continuar viviendo con estas dudas sin hacer un esfuerzo por resolverlas. Si Jesús poseía conocimientos que provenían de fuentes que la ortodoxia había ignorado, si sus enseñanzas se basaban en tradiciones más antiguas y posiblemente más auténticas que las interpretaciones oficiales, entonces tenía la responsabilidad moral de investigar estas posibilidades, sin importar las consecuencias personales que pudiera enfrentar. Pero ¿cómo podría un miembro del Sanedrín acercarse a un rabino controvertido sin despertar sospechas? ¿Cómo podría explorar estas preguntas sin comprometer su posición y, por extensión, su capacidad para seguir investigando? La respuesta vino a él con la simplicidad de las grandes revelaciones. Tendría que hacerlo de noche, bajo el manto de la oscuridad que oculta tanto los pecados como las búsquedas de la verdad más sublime. ¿Qué simbolismo más perfecto podría existir que un encuentro nocturno entre un representante de la ortodoxia oficial y un maestro cuyas enseñanzas amenazaban con revolucionar esa misma ortodoxia? ¿No era acaso la noche el momento natural para las conversaciones que podrían cambiar el curso de la historia? Para las preguntas que no pueden formularse bajo la luz despiadada del escrutinio público?
Los preparativos para el encuentro requirieron una discreción que Nicodemo nunca antes había necesitado ejercitar. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento pensado para no despertar sospechas entre sus colegas del Sanedrín. Pero ¿por qué se sentía como si estuviera planeando un acto de traición cuando lo único que buscaba era la verdad? ¿En qué momento la búsqueda del conocimiento se había vuelto tan peligrosa que requería el sigilo de una conspiración? La noche elegida para el encuentro, Nicodemo se encontró caminando por las calles de Jerusalén con el corazón palpitando como si fuera un novicio enfrentando su primera gran prueba de fe. Cada sombra parecía esconder ojos que lo observaban. Cada ruido nocturno resonaba como una advertencia de los peligros que podría estar enfrentando. ¿Pero qué era más peligroso? ¿Buscar respuestas a preguntas que desafiaban la ortodoxia o vivir el resto de su vida con la tortura de la incertidumbre? Cuando finalmente llegó al lugar acordado para el encuentro, Nicodemo se sorprendió de encontrar a Jesús, esperándolo con una serenidad que contrastaba dramáticamente con su propia agitación interna. ¿Cómo podía este hombre mantener tal calma ante una conversación que podría tener repercusiones tan monumentales? ¿Qué tipo de preparación mental y espiritual le permitía enfrentar estos momentos de tensión histórica con tanta tranquilidad? Las primeras palabras intercambiadas entre ambos hombres fueron cautelosas, como corresponde a un encuentro donde cada frase podría ser interpretada de múltiples maneras y donde cada silencio podría estar cargado de significados ocultos. Nicodemo comenzó reconociendo la autoridad de Jesús como maestro, pero incluso en este reconocimiento había una pregunta implícita. ¿De dónde provenía esa autoridad? ¿Qué la legitimaba ante los ojos de quienes buscaban la verdad más allá de las estructuras institucionales? La respuesta de Jesús fue, como había anticipado Nicodemo, profundamente desconcertante. Habló de nacer de nuevo, de una transformación tan fundamental que equivalía a una nueva creación. ¿Pero qué significaba realmente esta metáfora? ¿Se refería a un cambio psicológico, espiritual, o a algo aún más radical que desafiaba las categorías convencionales de comprensión humana? Nicodemo se encontró haciendo preguntas que revelaban tanto su confusión como su hambre desesperada de clarificación. ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? La pregunta, que en la superficie parecía ingenua, contenía en realidad una búsqueda profunda de comprensión sobre la naturaleza de la transformación espiritual. ¿Era Jesús hablando literalmente o utilizando un lenguaje simbólico que requería un tipo de interpretación que Nicodemo aún no había aprendido a aplicar? La explicación de Jesús sobre el espíritu y el viento abrió nuevas dimensiones de perplejidad para Nicodemo. ¿Cómo podía algo ser tan real y poderoso como el viento, pero al mismo tiempo tan invisible e incomprensible como el espíritu? ¿Qué tipo de realidad era esta que operaba según leyes que trascendían la lógica convencional, pero que sin embargo producía efectos observables en el mundo material? A medida que la conversación progresaba, Nicodemo comenzó a darse cuenta de que estaba participando en un tipo de diálogo que era fundamentalmente diferente de cualquier discusión teológica que hubiera experimentado anteriormente. Jesús no estaba simplemente interpretando textos sagrados o aplicando principios hermenéuticos establecidos. Estaba articulando una visión de la realidad que parecía surgir de una fuente de conocimiento que Nicodemo no podía identificar. Pero ¿cuál era esa fuente? ¿Y por qué parecía tan familiar y tan extraña al mismo tiempo? Las referencias que Jesús hacía al conocimiento de las cosas terrenales y celestiales intrigaron particularmente a Nicodemo. ¿Cómo podía alguien afirmar poseer conocimiento de realidades celestiales? ¿Qué tipo de experiencia o formación podría proporcionar acceso a tales dimensiones de comprensión? ¿Y por qué las autoridades religiosas tradicionales parecían carecer de este tipo de perspicacia?
A medida que la noche avanzaba, Nicodemo se dio cuenta de que el encuentro estaba transformándolo de maneras que no había anticipado. Cada respuesta de Jesús, en lugar de resolver sus dudas, abría nuevos territorios de misterio que demandaban exploración. Era esto lo que significaba la transformación espiritual de la que Jesús había hablado. Este proceso de tener las certezas demolidas para hacer espacio para formas de conocimiento más profundas y más amplias, pero junto con la fascinación llegó también el miedo. Si las enseñanzas de Jesús eran auténticas, si realmente poseía acceso a formas de conocimiento que trascendían las tradiciones oficiales, entonces, ¿qué implicaciones tenía esto para todo el sistema religioso del cual Nicodemo formaba parte? Era posible que hubieran estado custodiando una versión incompleta o incluso distorsionada de la verdad divina. Al final del encuentro, cuando Jesús se despidió y se desvaneció en las sombras de la noche, Nicodemo se quedó solo con preguntas que ardían en su mente como carbones encendidos. ¿Qué había experimentado realmente durante esas horas de conversación? ¿Había sido un encuentro con un maestro excepcional o había tocado algo mucho más profundo y transformador? Los días que siguieron al encuentro nocturno fueron una tortura de reflexión y análisis para Nicodemo. Cada palabra que Jesús había pronunciado se repetía en su mente. Cada gesto se reproducía en su memoria. Cada silencio resonaba con significados que parecían expandirse con cada contemplación. ¿Cómo podía un solo encuentro generar tal revolución interna? ¿Qué poder tenían esas palabras que continuaban trabajando en su conciencia mucho después de haber sido pronunciadas? Pero más inquietante aún era la creciente convicción de que el conocimiento que Jesús había demostrado no había surgido de la nada. Había una profundidad, una sistematicidad en sus enseñanzas que sugería años de estudio y contemplación. ¿Dónde había adquirido esa formación? ¿Qué maestros habían influido en su desarrollo intelectual y espiritual? ¿Y por qué estos aspectos de su biografía permanecían envueltos en un misterio que parecía deliberadamente mantenido? Nicodemo comenzó a investigar discretamente, utilizando sus conexiones y su posición para acceder a fuentes de información que normalmente permanecían fuera del alcance de la curiosidad pública. Lo que descubrió lo llenó de una mezcla de emoción y aprensión que lo acompañaría durante el resto de su vida. Había indicios, fragmentos de testimonios, pistas sutiles que sugerían que Jesús había tenido contacto con comunidades y tradiciones que las autoridades religiosas oficiales preferían ignorar. El nombre de los esenios comenzó a aparecer con mayor frecuencia en sus investigaciones. Esta comunidad, que vivía en relativo aislamiento en el desierto, había desarrollado durante siglos una interpretación del judaísmo que divergía significativamente de la ortodoxia oficial. ¿Pero qué hacía que sus enseñanzas fueran tan diferentes? ¿Y por qué las autoridades del templo parecían tan decididas a minimizar su influencia y su importancia? Los fragmentos de información que Nicodemo logró reunir pintaban un retrato de los esenios como una comunidad dedicada a la preservación de tradiciones antiguas que se remontaban a los orígenes mismos de la fe hebrea. Habían mantenido prácticas y conocimientos que la corriente principal del judaísmo había abandonado, modificado o suprimido a lo largo de los siglos. ¿Era posible que hubieran conservado aspectos de la revelación original que se habían perdido en otras partes? La posibilidad de que Jesús hubiera estudiado con los esenios, de que hubiera sido influenciado por sus enseñanzas, de que hubiera incorporado elementos de su sabiduría en su propio mensaje, transformó completamente la comprensión que Nicodemo tenía de todo lo que había escuchado durante su encuentro nocturno. Pero si esto era cierto, ¿por qué se mantenía en secreto? ¿Qué había en esta conexión que resultaba tan amenazante para las estructuras establecidas del poder religioso?
A medida que continuaba sus investigaciones, Nicodemo se dio cuenta de que se estaba adentrando en un territorio peligroso. Las preguntas que estaba formulando, las conexiones que estaba estableciendo, podrían ser interpretadas como una forma de herejía por parte de sus colegas en el Sanedrín. Pero ¿cómo podía detener una búsqueda que se había vuelto tan fundamental para su bienestar espiritual? ¿Cómo podía vivir con la ignorancia cuando la posibilidad de la verdad estaba al alcance de su investigación? El dilema de Nicodemo encarnaba una tensión que ha definido la experiencia religiosa a lo largo de la historia. El conflicto entre la lealtad institucional y la búsqueda individual de la verdad. ¿En qué momento la fidelidad a una organización religiosa se convierte en un obstáculo para el crecimiento espiritual auténtico? Cuando la protección de la ortodoxia comienza a sofocar la revelación misma que pretende preservar. La noche había sido solo el comienzo de un viaje que llevaría a Nicodemo a lugares de la comprensión que nunca había imaginado. Cada día que pasaba, cada nueva pieza de información que descubría, cada conexión que establecía entre las enseñanzas de Jesús y las tradiciones esenias, lo alejaba más de las certezas que habían definido su vida anterior y lo acercaba a un nuevo tipo de fe que era tanto más aterrador como más liberador que cualquier cosa que hubiera conocido. Pero ¿hacia dónde lo llevaría este camino? ¿Qué descubriría sobre la naturaleza de la verdad religiosa? Sobre los mecanismos del poder institucional, sobre las fuerzas que determinan qué conocimientos se preservan y cuáles se suprimen. ¿Y qué precio tendría que pagar por su búsqueda de respuestas a preguntas que la mayoría de la gente prefería no formular? En los confines del desierto de Judea, donde el silencio del páramo se extendía como un manto sobre secretos milenarios, existía una comunidad que había elegido el camino de la separación para preservar lo que consideraban la esencia más pura de la fe ancestral. Los esenios vivían según principios que desafiaban no solo las comodidades de la vida urbana, sino las interpretaciones religiosas que habían llegado a dominar el pensamiento judío de su época. ¿Pero qué los había llevado a tal extremo de aislamiento? ¿Qué verdades custodiaban que justificaban una existencia tan rigurosa y apartada del mundo? Nicodemo había comenzado a reunir fragmentos de información sobre esta comunidad misteriosa. Cada detalle que descubría añadía nuevas dimensiones a su comprensión de las fuerzas que habían moldeado el pensamiento religioso de su tiempo. Los esenios no eran simplemente una secta más entre las muchas que florecían en la diversidad del judaísmo del primer siglo. Eran los custodios de tradiciones que se remontaban a los periodos más formativos de la historia israelita, preservadores de conocimientos que otros habían permitido que se desvanecieran en el olvido. La decisión de vivir en el desierto no había sido casual ni arbitraria para los esenios. El desierto, en la tradición hebrea, era el lugar de la purificación, del encuentro directo con lo divino, del despojamiento de todas las distracciones que impedían la comunión auténtica con la realidad sagrada. ¿Acaso había algo en la civilización urbana, en las estructuras del poder religioso establecido, que corrompía o distorsionaba la experiencia espiritual genuina? Era necesario alejarse físicamente de estas influencias para acceder a formas de conocimiento que permanecían ocultas para quienes vivían inmersos en las complejidades de la vida social. Los documentos que Nicodemo había conseguido examinar, obtenidos a través de contactos discretos que compartían su curiosidad por estas tradiciones marginales, revelaban una comunidad que había desarrollado prácticas y creencias que diferían significativamente de la ortodoxia del Templo de Jerusalén. Los esenios
Practicaban formas de ritual y observancia que parecían preservar elementos de épocas anteriores del judaísmo, períodos en los cuales la relación con lo divino había sido más directa, menos mediada por las estructuras institucionales que habían llegado a dominar la vida religiosa. Pero ¿qué había en estas prácticas antiguas que las hacía tan subversivas para las autoridades religiosas establecidas? ¿Por qué la preservación de tradiciones ancestrales era vista como una amenaza por quienes pretendían ser los custodios legítimos de esas mismas tradiciones? La respuesta a Nicodemo comenzó a sospechar. Tenía menos que ver con la teología que con el poder, menos con la doctrina que con el control. Los esenios habían rechazado el sacerdocio del templo de Jerusalén, considerándolo corrupto e ilegítimo. Esta no era simplemente una disputa política o personal. Era el resultado de una evaluación teológica profunda sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y las condiciones bajo las cuales esa autoridad podía ser ejercida legítimamente. ¿Qué habían visto en el establecimiento religioso de su época que los había llevado a conclusiones tan drásticas? ¿Y qué alternativas habían desarrollado para mantener su conexión con lo sagrado sin comprometer su integridad espiritual? La comunidad esenia había establecido sus propios sistemas de liderazgo, sus propios ciclos de observancia, sus propias interpretaciones de los textos sagrados. No se trataba de una rebelión caprichosa contra la autoridad, sino de un esfuerzo sistemático por reconstruir la vida religiosa sobre fundamentos que consideraban más auténticos y menos contaminados por consideraciones mundanas. Pero ¿cómo habían llegado a estas conclusiones? ¿Qué criterios habían utilizado para distinguir entre lo auténtico y lo espurio en las tradiciones que habían heredado? Los manuscritos esenios que Nicodemo había logrado examinar contenían interpretaciones de los textos bíblicos que revelaban profundidades de significado que habían permanecido ocultas en las lecturas convencionales. Utilizaban métodos hermenéuticos que parecían diseñados para penetrar más allá de los significados superficiales de las Escrituras, para descubrir capas de revelación que solo se hacían visibles para quienes habían desarrollado los ojos espirituales necesarios para percibirlas. Era esto lo que distinguía a los verdaderos sabios de los meros eruditos. La capacidad de ver en los textos sagrados dimensiones de significado que permanecían invisibles para la lectura ordinaria. Pero más intrigante aún para Nicodemo era la creciente evidencia de que las enseñanzas de Jesús mostraban similitudes notables con las doctrinas esenias. Los conceptos que había escuchado durante su encuentro nocturno, las metáforas que Jesús había utilizado, las perspectivas sobre la transformación espiritual que había articulado, resonaban con temas que aparecían repetidamente en los textos esenios. ¿Era esto simple coincidencia o evidencia de una conexión más profunda que las autoridades religiosas oficiales tenían razones para ocultar? Los esenios hablaban de la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual, de una transformación tan radical que equivalía a convertirse en una nueva creación. Describían esta experiencia en términos que eran notablemente similares a los que Jesús había utilizado en su conversación con Nicodemo. ¿Había bebido Jesús de las mismas fuentes de sabiduría que habían nutrido a los esenios? ¿Había estudiado con maestros que pertenecían a esta tradición? ¿O había desarrollado independientemente perspectivas que convergían con las suyas debido a alguna afinidad natural por las verdades espirituales más profundas? La cuestión se volvía más compleja cuando Nicodemo consideraba las implicaciones políticas y religiosas de tal conexión.
Si Jesús había sido influenciado por los esenios, si había incorporado elementos de sus enseñanzas en su propio mensaje, entonces su ministerio no podía ser entendido simplemente como una revelación surgida de la nada, sino como parte de una corriente más amplia de renovación espiritual que desafiaba las estructuras establecidas del poder religioso. Pero ¿por qué esta conexión permanecía oculta? ¿Qué había en la asociación con los esenios que resultaba tan problemática para quienes querían controlar la narrativa sobre las enseñanzas de Jesús? Los esenios habían desarrollado una visión del mundo que era profundamente apocalíptica, no en el sentido de una destrucción catastrófica, sino en el sentido de una revelación que desenmascaraba las estructuras de poder que se habían disfrazado de autoridad religiosa legítima. Creían que estaban viviendo en los últimos tiempos de una era de corrupción y engaño, y que su papel era preservar la verdad auténtica hasta que llegara el momento de la revelación final. Era esta la perspectiva que había influido en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos. Su mensaje de transformación radical se basaba en premisas similares sobre la naturaleza corrupta del orden religioso establecido. La práctica esenia de la vida comunitaria, con su énfasis en la igualdad, la simplicidad y la dedicación compartida a la búsqueda espiritual, proporcionaba un modelo alternativo de organización religiosa que contrastaba dramáticamente con las jerarquías del Templo de Jerusalén. ¿Había visto Jesús en este modelo una prefiguración del tipo de comunidad que él mismo estaba tratando de establecer? Sus enseñanzas sobre la fraternidad, el servicio mutuo y el desprendimiento de los bienes materiales reflejaban influencias de la experiencia esenia, pero quizás lo más significativo para Nicodemo era el descubrimiento de que los esenios habían preservado tradiciones sobre la venida de un maestro de justicia, una figura mesiánica que revelaría la verdad oculta y restauraría la pureza original de la fe. Las descripciones de este maestro esperado mostraban paralelismos inquietantes con las características que Nicodemo había observado en Jesús. ¿Era posible que Jesús fuera la realización de las expectativas esenias? ¿O había modelado conscientemente su ministerio según las profecías que había aprendido durante su contacto con esta comunidad? La investigación de estos temas llevó a Nicodemo a examinar más de cerca los años perdidos de la biografía de Jesús, esos períodos de su vida sobre los cuales los relatos oficiales permanecían misteriosamente silentes. ¿Qué había hecho durante esos años? ¿Dónde había viajado? ¿Con quién había estudiado? ¿Y por qué esta información era tan cuidadosamente omitida de las narrativas que circulaban entre sus seguidores? Los fragmentos de evidencia que Nicodemo logró reunir sugerían que Jesús no había vivido una vida de aislamiento provincial durante esos años formativos. Había indicios de viajes, de contactos con comunidades y maestros que no formaban parte del establishment religioso oficial, de exposición a tradiciones y enseñanzas que habían sido marginalizadas por las corrientes dominantes del judaísmo. Pero ¿por qué se mantenía en secreto esta información? ¿Qué había en estos contactos que resultaba tan amenazante para quienes querían controlar la interpretación de su mensaje? La comunidad esenia no era la única fuente de influencia alternativa que Nicodemo había comenzado a identificar en el trasfondo de las enseñanzas de Jesús. Había referencias sutiles a conceptos y prácticas que parecían derivar de tradiciones aún más antiguas, corrientes de sabiduría que se remontaban a los períodos más primitivos de la historia religiosa de la humanidad. ¿Era Jesús simplemente un reformador judío o había accedido a dimensiones de conocimiento que trascendían los límites de cualquier tradición religiosa particular? Los textos esenios hablaban de una sabiduría perenne que había sido transmitida desde los tiempos más antiguos a través de linajes de iniciados
que habían mantenido viva la llama del conocimiento auténtico a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de la ignorancia y la corrupción por extinguirla. Era Jesús parte de este linaje. Había recibido iniciaciones y enseñanzas que lo conectaban con esta corriente de sabiduría que fluía por debajo de las estructuras religiosas oficiales. La posibilidad de que Jesús hubiera sido un iniciado en tradiciones esotéricas que trascendían los límites del judaísmo convencional transformó completamente la comprensión que Nicodemo tenía de su encuentro nocturno. Las palabras que había escuchado, las enseñanzas que habían parecido tan enigmáticas, adquirían nuevas dimensiones de significado cuando eran interpretadas en el contexto de estas tradiciones más amplias. Había sido testimonio de la transmisión de conocimientos que habían sido preservados en secreto durante milenios. Pero si esto era cierto, entonces las implicaciones para el futuro de la fe religiosa eran monumentales. Si Jesús había tenido acceso a fuentes de sabiduría que trascendían las interpretaciones oficiales de las Escrituras, si había sido formado por tradiciones que las autoridades religiosas habían marginalizadas o suprimido, entonces su mensaje no podía ser contenido dentro de las estructuras doctrinales establecidas sin sufrir una distorsión fundamental. ¿Era esto lo que había comenzado a ocurrir ya en vida de Jesús? Los esfuerzos por interpretar sus enseñanzas a través de las categorías convencionales del pensamiento religioso estaban generando malentendidos que oscurecían la verdad que había venido a revelar. ¿Y qué pasaría después de su muerte, cuando sus seguidores intentaran sistematizar sus enseñanzas sin tener acceso a las fuentes de conocimiento que habían informado su perspectiva? Nicodemo se dio cuenta de que se encontraba en una posición única para entender estas dinámicas, porque su formación en la tradición religiosa oficial le proporcionaba el contexto necesario para apreciar las diferencias entre las enseñanzas de Jesús y la ortodoxia establecida. Podía ver cómo los conceptos que Jesús utilizaba, aunque expresados en lenguaje familiar, contenían significados que iban mucho más allá de las interpretaciones convencionales. Pero ¿cuántos de sus contemporáneos tenían la preparación necesaria para hacer estas distinciones? ¿Y qué ocurriría cuando las enseñanzas fueran transmitidas por personas que carecían de esta perspectiva comparativa? La tragedia que Nicodemo comenzó a vislumbrar era que las enseñanzas de Jesús podrían ser preservadas en formas que traicionaran su significado original. Los conceptos que había derivado de tradiciones esotéricas profundas podrían ser interpretados de manera superficial. Los métodos que había utilizado para transmitir conocimientos iniciáticos podrían ser malentendidos como simples técnicas pedagógicas. Las dimensiones transformadoras de su mensaje podrían ser reducidas a fórmulas doctrinales que carecían del poder de generar la experiencia espiritual auténtica. Era esto inevitable cuando las enseñanzas espirituales más profundas eran transmitidas a través de instituciones que carecían de la comprensión necesaria para preservar su integridad. Había formas de proteger la esencia de estas enseñanzas contra la corrupción y la distorsión que parecían acompañar inevitablemente su institucionalización. Los esenios habían intentado resolver este problema a través del aislamiento y la selectividad extrema, pero ¿era esta una solución viable para un mensaje que pretendía alcanzar a toda la humanidad? Nicodemo se encontró contemplando estas preguntas con una mezcla de fascinación intelectual y angustia espiritual. Había comenzado su búsqueda con el objetivo simple de entender mejor las enseñanzas de Jesús, pero había descubierto dimensiones de complejidad que desafiaban sus categorías más fundamentales de comprensión religiosa. ¿Qué responsabilidad tenía hacia el conocimiento que había adquirido? Debía intentar compartirlo con otros, sabiendo que podría ser malinterpretado o rechazado. O debía guardar silencio,
preservando la integridad de lo que había aprendido, pero limitando su impacto transformador. Los esenios habían elegido la preservación sobre la diseminación, la pureza sobre la accesibilidad, la profundidad sobre la amplitud. Habían mantenido vivas tradiciones que de otra manera se habrían perdido, pero al costo de limitar severamente su influencia sobre el desarrollo de la conciencia religiosa más amplia. Era esta la única alternativa a la corrupción inevitable que acompañaba los intentos de hacer las enseñanzas espirituales más profundas disponibles para las masas. Jesús, por el contrario, había elegido el camino de la enseñanza pública, pero había utilizado métodos que requerían un tipo de preparación espiritual que no todos sus oyentes poseer. Había hablado en parábolas que podían ser entendidas a niveles superficiales por quienes carecían de la preparación necesaria para penetrar sus significados más profundos, pero que revelaban dimensiones de verdad transformadoras para quienes habían desarrollado los ojos para ver. Era esta la síntesis perfecta entre la preservación de la integridad espiritual y la accesibilidad universal. Pero incluso este método sofisticado de transmisión parecía vulnerable a la malinterpretación y la distorsión. Nicodemo podía ver cómo las parábolas de Jesús ya estaban siendo interpretadas de maneras que reducían su poder transformador a lecciones morales convencionales. ¿Qué pasaría cuando estas enseñanzas fueran transmitidas por generaciones de seguidores que no habían tenido acceso a las fuentes de conocimiento que habían informado su comprensión original? La respuesta a esta pregunta se estaba volviendo cada vez más clara para Nicodemo a medida que observa en los confines del desierto de Judea, donde el silencio del páramo se extendía como un manto sobre secretos milenarios. Existía una comunidad que había elegido el camino de la separación para preservar lo que consideraban la esencia más pura de la fe ancestral. Los esenios vivían según principios que desafiaban no solo las comodidades de la vida urbana, sino las interpretaciones religiosas que habían llegado a dominar el pensamiento judío de su época. ¿Pero qué los había llevado a tal extremo de aislamiento? ¿Qué verdades custodiaban que justificaban una existencia tan rigurosa y apartada del mundo? Nicodemo había comenzado a reunir fragmentos de información sobre esta comunidad misteriosa. Cada detalle que descubría añadía nuevas dimensiones a su comprensión de las fuerzas que habían moldeado el pensamiento religioso de su tiempo. Los esenios no eran simplemente una secta más entre las muchas que florecían en la diversidad del judaísmo del primer siglo. Eran los custodios de tradiciones que se remontaban a los periodos más formativos de la historia israelita, preservadores de conocimientos que otros habían permitido que se desvanecieran en el olvido. La decisión de vivir en el desierto no había sido casual ni arbitraria para los esenios. El desierto, en la tradición hebrea, era el lugar de la purificación, del encuentro directo con lo divino, del despojamiento de todas las distracciones que impedían la comunión auténtica con la realidad sagrada. ¿Acaso había algo en la civilización urbana, en las estructuras del poder religioso establecido, que corrompía o distorsionaba la experiencia espiritual genuina? Era necesario alejarse físicamente de estas influencias para acceder a formas de conocimiento que permanecían ocultas para quienes vivían inmersos en las complejidades de la vida social. Los documentos que Nicodemo había conseguido examinar, obtenidos a través de contactos discretos que compartían su curiosidad por estas tradiciones marginales, revelaban una comunidad que había desarrollado prácticas y creencias que diferían significativamente de la ortodoxia del Templo de Jerusalén. Los esenios
Practicaban formas de ritual y observancia que parecían preservar elementos de épocas anteriores del judaísmo, períodos en los cuales la relación con lo divino había sido más directa, menos mediada por las estructuras institucionales que habían llegado a dominar la vida religiosa. Pero ¿qué había en estas prácticas antiguas que las hacía tan subversivas para las autoridades religiosas establecidas? ¿Por qué la preservación de tradiciones ancestrales era vista como una amenaza por quienes pretendían ser los custodios legítimos de esas mismas tradiciones? La respuesta a Nicodemo comenzó a sospechar. Tenía menos que ver con la teología que con el poder, menos con la doctrina que con el control. Los esenios habían rechazado el sacerdocio del templo de Jerusalén, considerándolo corrupto e ilegítimo. Esta no era simplemente una disputa política o personal. Era el resultado de una evaluación teológica profunda sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y las condiciones bajo las cuales esa autoridad podía ser ejercida legítimamente. ¿Qué habían visto en el establecimiento religioso de su época que los había llevado a conclusiones tan drásticas? ¿Y qué alternativas habían desarrollado para mantener su conexión con lo sagrado sin comprometer su integridad espiritual? La comunidad esenia había establecido sus propios sistemas de liderazgo, sus propios ciclos de observancia, sus propias interpretaciones de los textos sagrados. No se trataba de una rebelión caprichosa contra la autoridad, sino de un esfuerzo sistemático por reconstruir la vida religiosa sobre fundamentos que consideraban más auténticos y menos contaminados por consideraciones mundanas. Pero ¿cómo habían llegado a estas conclusiones? ¿Qué criterios habían utilizado para distinguir entre lo auténtico y lo espurio en las tradiciones que habían heredado? Los manuscritos esenios que Nicodemo había logrado examinar contenían interpretaciones de los textos bíblicos que revelaban profundidades de significado que habían permanecido ocultas en las lecturas convencionales. Utilizaban métodos hermenéuticos que parecían diseñados para penetrar más allá de los significados superficiales de las Escrituras, para descubrir capas de revelación que solo se hacían visibles para quienes habían desarrollado los ojos espirituales necesarios para percibirlas. Era esto lo que distinguía a los verdaderos sabios de los meros eruditos. La capacidad de ver en los textos sagrados dimensiones de significado que permanecían invisibles para la lectura ordinaria. Pero más intrigante aún para Nicodemo era la creciente evidencia de que las enseñanzas de Jesús mostraban similitudes notables con las doctrinas esenias. Los conceptos que había escuchado durante su encuentro nocturno, las metáforas que Jesús había utilizado, las perspectivas sobre la transformación espiritual que había articulado resonaban con temas que aparecían repetidamente en los textos esenios. ¿Era esto simple coincidencia o evidencia de una conexión más profunda que las autoridades religiosas oficiales tenían razones para ocultar? Los esenios hablaban de la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual, de una transformación tan radical que equivalía a convertirse en una nueva creación. Describían esta experiencia en términos que eran notablemente similares a los que Jesús había utilizado en su conversación con Nicodemo. ¿Había bebido Jesús de las mismas fuentes de sabiduría que habían nutrido a los esenios? ¿Había estudiado con maestros que pertenecían a esta tradición? ¿O había desarrollado independientemente perspectivas que convergían con las suyas debido a alguna afinidad natural por las verdades espirituales más profundas? La cuestión se volvía más compleja cuando Nicodemo consideraba las implicaciones políticas y religiosas de tal conexión.
Si Jesús había sido influenciado por los esenios, si había incorporado elementos de sus enseñanzas en su propio mensaje, entonces su ministerio no podía ser entendido simplemente como una revelación surgida de la nada, sino como parte de una corriente más amplia de renovación espiritual que desafiaba las estructuras establecidas del poder religioso. Pero ¿por qué esta conexión permanecía oculta? ¿Qué había en la asociación con los esenios que resultaba tan problemática para quienes querían controlar la narrativa sobre las enseñanzas de Jesús? Los esenios habían desarrollado una visión del mundo que era profundamente apocalíptica, no en el sentido de una destrucción catastrófica, sino en el sentido de una revelación que desenmascaraba las estructuras de poder que se habían disfrazado de autoridad religiosa legítima. Creían que estaban viviendo en los últimos tiempos de una era de corrupción y engaño, y que su papel era preservar la verdad auténtica hasta que llegara el momento de la revelación final. Era esta la perspectiva que había influido en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos. Su mensaje de transformación radical se basaba en premisas similares sobre la naturaleza corrupta del orden religioso establecido. La práctica esenia de la vida comunitaria, con su énfasis en la igualdad, la simplicidad y la dedicación compartida a la búsqueda espiritual, proporcionaba un modelo alternativo de organización religiosa que contrastaba dramáticamente con las jerarquías del Templo de Jerusalén. ¿Había visto Jesús en este modelo una prefiguración del tipo de comunidad que él mismo estaba tratando de establecer? Sus enseñanzas sobre la fraternidad, el servicio mutuo y el desprendimiento de los bienes materiales reflejaban influencias de la experiencia esenia, pero quizás lo más significativo para Nicodemo era el descubrimiento de que los esenios habían preservado tradiciones sobre la venida de un maestro de justicia, una figura mesiánica que revelaría la verdad oculta y restauraría la pureza original de la fe. Las descripciones de este maestro esperado mostraban paralelismos inquietantes con las características que Nicodemo había observado en Jesús. ¿Era posible que Jesús fuera la realización de las expectativas esenias? ¿O había modelado conscientemente su ministerio según las profecías que había aprendido durante su contacto con esta comunidad? La investigación de estos temas llevó a Nicodemo a examinar más de cerca los años perdidos de la biografía de Jesús, esos períodos de su vida sobre los cuales los relatos oficiales permanecían misteriosamente silentes. ¿Qué había hecho durante esos años? ¿Dónde había viajado? ¿Con quién había estudiado? ¿Y por qué esta información era tan cuidadosamente omitida de las narrativas que circulaban entre sus seguidores? Los fragmentos de evidencia que Nicodemo logró reunir sugerían que Jesús no había vivido una vida de aislamiento provincial durante esos años formativos. Había indicios de viajes, de contactos con comunidades y maestros que no formaban parte del establishment religioso oficial, de exposición a tradiciones y enseñanzas que habían sido marginalizadas por las corrientes dominantes del judaísmo. Pero ¿por qué se mantenía en secreto esta información? ¿Qué había en estos contactos que resultaba tan amenazante para quienes querían controlar la interpretación de su mensaje? La comunidad esenia no era la única fuente de influencia alternativa que Nicodemo había comenzado a identificar en el trasfondo de las enseñanzas de Jesús. Había referencias sutiles a conceptos y prácticas que parecían derivar de tradiciones aún más antiguas, corrientes de sabiduría que se remontaban a los períodos más primitivos de la historia religiosa de la humanidad. ¿Era Jesús simplemente un reformador judío o había accedido a dimensiones de conocimiento que trascendían los límites de cualquier tradición religiosa particular? Los textos esenios hablaban de una sabiduría perenne que había sido transmitida desde los tiempos más antiguos a través de linajes de iniciados
que habían mantenido viva la llama del conocimiento auténtico a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de la ignorancia y la corrupción por extinguirla. Era Jesús parte de este linaje. Había recibido iniciaciones y enseñanzas que lo conectaban con esta corriente de sabiduría que fluía por debajo de las estructuras religiosas oficiales. La posibilidad de que Jesús hubiera sido un iniciado en tradiciones esotéricas que trascendían los límites del judaísmo convencional transformó completamente la comprensión que Nicodemo tenía de su encuentro nocturno. Las palabras que había escuchado, las enseñanzas que habían parecido tan enigmáticas, adquirían nuevas dimensiones de significado cuando eran interpretadas en el contexto de estas tradiciones más amplias. Había sido testimonio de la transmisión de conocimientos que habían sido preservados en secreto durante milenios. Pero si esto era cierto, entonces las implicaciones para el futuro de la fe religiosa eran monumentales. Si Jesús había tenido acceso a fuentes de sabiduría que trascendían las interpretaciones oficiales de las Escrituras, si había sido formado por tradiciones que las autoridades religiosas habían marginalizadas o suprimido, entonces su mensaje no podía ser contenido dentro de las estructuras doctrinales establecidas sin sufrir una distorsión fundamental. ¿Era esto lo que había comenzado a ocurrir ya en vida de Jesús? Los esfuerzos por interpretar sus enseñanzas a través de las categorías convencionales del pensamiento religioso estaban generando malentendidos que oscurecían la verdad que había venido a revelar. ¿Y qué pasaría después de su muerte, cuando sus seguidores intentaran sistematizar sus enseñanzas sin tener acceso a las fuentes de conocimiento que habían informado su perspectiva? Nicodemo se dio cuenta de que se encontraba en una posición única para entender estas dinámicas, porque su formación en la tradición religiosa oficial le proporcionaba el contexto necesario para apreciar las diferencias entre las enseñanzas de Jesús y la ortodoxia establecida. Podía ver cómo los conceptos que Jesús utilizaba, aunque expresados en lenguaje familiar, contenían significados que iban mucho más allá de las interpretaciones convencionales. Pero ¿cuántos de sus contemporáneos tenían la preparación necesaria para hacer estas distinciones? ¿Y qué ocurriría cuando las enseñanzas fueran transmitidas por personas que carecían de esta perspectiva comparativa? La tragedia que Nicodemo comenzó a vislumbrar era que las enseñanzas de Jesús podrían ser preservadas en formas que traicionaran su significado original. Los conceptos que había derivado de tradiciones esotéricas profundas podrían ser interpretados de manera superficial. Los métodos que había utilizado para transmitir conocimientos iniciáticos podrían ser malentendidos como simples técnicas pedagógicas. Las dimensiones transformadoras de su mensaje podrían ser reducidas a fórmulas doctrinales que carecían del poder de generar la experiencia espiritual auténtica. Era esto inevitable cuando las enseñanzas espirituales más profundas eran transmitidas a través de instituciones que carecían de la comprensión necesaria para preservar su integridad. Había formas de proteger la esencia de estas enseñanzas contra la corrupción y la distorsión que parecían acompañar inevitablemente su institucionalización. Los esenios habían intentado resolver este problema a través del aislamiento y la selectividad extrema, pero ¿era esta una solución viable para un mensaje que pretendía alcanzar a toda la humanidad? Nicodemo se encontró contemplando estas preguntas con una mezcla de fascinación intelectual y angustia espiritual. Había comenzado su búsqueda con el objetivo simple de entender mejor las enseñanzas de Jesús, pero había descubierto dimensiones de complejidad que desafiaban sus categorías más fundamentales de comprensión religiosa. ¿Qué responsabilidad tenía hacia el conocimiento que había adquirido? Debía intentar compartirlo con otros, sabiendo que podría ser malinterpretado o rechazado. O debía guardar silencio,
preservando la integridad de lo que había aprendido, pero limitando su impacto transformador. Los esenios habían elegido la preservación sobre la diseminación, la pureza sobre la accesibilidad, la profundidad sobre la amplitud. Habían mantenido vivas tradiciones que de otra manera se habrían perdido, pero al costo de limitar severamente su influencia sobre el desarrollo de la conciencia religiosa más amplia. Era esta la única alternativa a la corrupción inevitable que acompañaba los intentos de hacer las enseñanzas espirituales más profundas disponibles para las masas. Jesús, por el contrario, había elegido el camino de la enseñanza pública, pero había utilizado métodos que requerían un tipo de preparación espiritual que no todos sus oyentes poseían. Había hablado en parábolas que podían ser entendidas a niveles superficiales por quienes carecían de la preparación necesaria para penetrar sus significados más profundos, pero que revelaban dimensiones de verdad transformadoras para quienes habían desarrollado los ojos para ver. Era esta la síntesis perfecta entre la preservación de la integridad espiritual y la accesibilidad universal. Pero incluso este método sofisticado de transmisión parecía vulnerable a la malinterpretación y la distorsión. Nicodemo podía ver cómo las parábolas de Jesús ya estaban siendo interpretadas de maneras que reducían su poder transformador a lecciones morales convencionales. ¿Qué pasaría cuando estas enseñanzas fueran transmitidas por generaciones de seguidores que no habían tenido acceso a las fuentes de conocimiento que habían informado su comprensión original? La respuesta a esta pregunta se estaba volviendo cada vez más clara para Nicodemo a medida que observaba las reacciones de diversos grupos a las enseñanzas de Jesús. Los fariseos las interpretaban a través de sus propias categorías hermenéuticas. Los saduceos las rechazaban como incompatibles con sus principios racionalistas. Los celotes buscaban en ellas justificaciones para sus agendas políticas. Cada grupo extraía de las mismas palabras significados que confirmaban sus propias perspectivas preexistentes, perdiendo en el proceso las dimensiones más radicales y transformadoras del mensaje original. Era inevitable que las enseñanzas espirituales más profundas fueran domesticadas por las estructuras de comprensión existentes. ¿Había alguna forma de transmitir conocimientos que trascendían las categorías convencionales sin que fueran reducidos a esas mismas categorías en el proceso de recepción? Los esenios habían desarrollado métodos elaborados de iniciación y preparación diseñados para expandir la capacidad de comprensión de sus estudiantes antes de exponerlos a las enseñanzas más avanzadas. Pero era realista esperar que tales métodos pudieran ser aplicados a gran escala. La comunidad esenia había creado un ambiente total de transformación, donde cada aspecto de la vida cotidiana estaba diseñado para apoyar el desarrollo espiritual de sus miembros. Desde las prácticas de purificación ritual hasta los ciclos de estudio y contemplación, desde la organización del trabajo comunitario hasta las formas de relacionarse socialmente, todo había sido cuidadosamente estructurado para facilitar el tipo de desarrollo interior que hacía posible la comprensión auténtica de las enseñanzas más profundas. Pero ¿qué pasaría con las enseñanzas de Jesús cuando fueran separadas de cualquier contexto de preparación sistemática? Cuando fueran transmitidas por personas que no habían experimentado el tipo de transformación interior que él había descrito como nacer de nuevo? ¿Podrían mantener su poder transformador o se convertirían en meras fórmulas verbales que carecían de la capacidad de generar experiencias espirituales auténticas? Nicodemo había comenzado a entender que el encuentro nocturno no había sido simplemente una conversación entre dos individuos, sino un microcosmos de las tensiones más amplias que definirían el futuro de la tradición religiosa.
Él había representado la ortodoxia establecida, con todas sus fortalezas y limitaciones, mientras que Jesús había encarnado las posibilidades de una renovación espiritual que trascendía las categorías institucionales existentes. El diálogo entre ellos había sido un ensayo de los desafíos que enfrentaría cualquier intento de integrar nuevas dimensiones de revelación espiritual con las estructuras religiosas establecidas. Los manuscritos esenios que Nicodemo había estudiado contenían profecías sobre los conflictos que surgirían cuando la luz de la verdad auténtica entrara en contacto con las fuerzas de la oscuridad espiritual. Describían estos conflictos no simplemente como enfrentamientos entre el bien y el mal, sino como tensiones inevitables entre diferentes niveles de comprensión espiritual. Era esto lo que estaba comenzando a manifestarse en las reacciones cada vez más polarizadas a las enseñanzas de Jesús. La resistencia que Jesús estaba encontrando por parte de las autoridades religiosas no era simplemente el resultado de diferencias doctrinales o rivalidades institucionales. Era la expresión de una incompatibilidad fundamental entre formas de conciencia que operaban según principios completamente diferentes. Los líderes religiosos establecidos habían invertido sus identidades y su poder en sistemas de interpretación que las enseñanzas de Jesús amenazaban con hacer obsoletos. ¿Cómo podrían reconocer la validez de perspectivas que socavaban los fundamentos mismos de su autoridad? Pero incluso entre quienes estaban abiertos a las enseñanzas de Jesús, Nicodemo observaba tendencias preocupantes hacia la simplificación y la domesticación. Los seguidores que carecían de la preparación necesaria para comprender las dimensiones más profundas de su mensaje tendían a reducir sus enseñanzas a principios éticos convencionales o expectativas mesiánicas tradicionales. ¿Era esto mejor que el rechazo directo o representaba una forma más sutil, pero igualmente efectiva, de neutralizar el poder transformador de lo que había venido a enseñar? Los esenios habían enfrentado dilemas similares en sus propios esfuerzos por preservar tradiciones espirituales auténticas. Habían desarrollado métodos sofisticados para distinguir entre candidatos genuinos para la instrucción espiritual avanzada y aquellos que carecían de la preparación o la motivación necesarias. Su proceso de admisión a la comunidad incluía períodos extensos de prueba y preparación, diseñados para asegurar que solo aquellos que estaban verdaderamente comprometidos con la transformación espiritual fueran expuestos a las enseñanzas más avanzadas. Pero ¿cómo podían aplicarse tales criterios selectivos a un ministerio que aspiraba a alcanzar a toda la humanidad? Jesús había enseñado que el reino de los cielos estaba disponible para todos, independientemente de su estatus social, educación o preparación religiosa previa. ¿Era compatible esta accesibilidad universal con la preservación de la integridad de enseñanzas que requerían niveles sofisticados de desarrollo espiritual para ser comprendidas adecuadamente?